Hola mis hermanos, paz del Señor para cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Quiero compartir una palabra una vez más, orando al Señor hoy por la mañana. Dios trajo una palabra a mi corazón y creo que es esta la palabra para el pueblo de Dios en este día. Es una palabra que presten atención porque creo que el Espíritu Santo va a añadir, va a hablar en lo personal. Así que les pido atención y oren también en su corazón para que Dios les hable de manera particular como me habló en lo personal. La palabra fue prepárate. En el libro de Josué capítulo 1, versículo 6, la palabra dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y hay una serie más de estrategias que el Señor le da a Josué, pero para entender, Josué recibió una de las más amplias promesas. Dios habló claro a su corazón y él entendió que no era tiempo de quedarse de brazos cruzados. Él no dijo, Dios habló, Dios lo va a cumplir, y se quedó quieto ahí esperando que aquella palabra se cumpliría. Él se ajustó la promesa consigo mismo, así como nosotros nos ajustamos un cinto, y se preparó para lo que vendría. Él tomó una actitud de prepararse. En esto no podemos ser negligentes ante una promesa, ante una exhortación, ante una palabra de parte del Señor. Nosotros no podemos ser indiferentes ante un consejo, ante la palabra de Dios, aquella promesa que Dios quiere hablarnos en forma personal, o la promesa que Dios nos ha dado a nosotros como su pueblo. Nosotros no podemos ser negligentes, hermanos. No podemos seguir indiferentes, no podemos seguir viviendo una vida en deshonra y querer recibir aquella promesa. Si Dios nos ha hablado, debemos prepararnos y tener una actitud que nos lleve a encontrarnos con aquella promesa que Dios nos está hablando. Ante todo, es muy importante que nosotros como pueblo de Dios tengamos en cuenta de que no estaremos solos, porque a veces las promesas de Dios, como decía y le pasó a Josué, requería una gran tarea, un gran esfuerzo y valentía. Pero en eso debemos entender que no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, luchando, trabajando y ayudándonos para que se pueda cumplir aquello que Dios desea en nuestra vida. Debemos tener algo en claro. Un ejemplo claro es cuando el pueblo de Dios estuvo allí vagando 40 años en el desierto. Pasaron generaciones, de manera que se levantó una generación donde a esa generación se le preparó y se le enseñó para que conociera la ley de Dios. A esa generación se le enseñó a confiar en lo que Dios dice. Fue una generación que se preparó para creerle a Dios. Fue una generación que se le enseñó a prepararse para recibir la victoria del Señor. Fue a una generación que se le enseñó a obedecer y tener fe. Interesante. ¿Cómo podemos ser enseñados en obediencia y fe? Y sí, nosotros transmitimos con nuestro ejemplo, con nuestros hechos, que somos instrumentos que podemos afectar a otros por medio de nuestra obediencia y también por medio de nuestra fe, nuestra actitud de fe. De esta manera, el pueblo de Dios, esta generación, se preparó para entrar a una tierra que fluía leche y miel. ¿Cuál fue la gran preparación? Hasta ahora estamos viendo por medio de la palabra del Señor fe y obediencia. Ellos tuvieron que entender que la incredulidad y la desobediencia trae tragedia. O sea, es una tragedia, ¿no? Consecuencias trágicas. Algo importante que nosotros debemos tener en cuenta, luego de prepararse de este modo, por medio de fe y obediencia, algo que fe y obediencia siempre va junto.
Después de esto ellos se prepararían para entrar a esta tierra. Ahora veamos en Josué. ¿Cómo se preparó? Josué entendió que Dios lo había llamado. Primera cosa para tener en cuenta. Él entendió que Dios lo había llamado. Y en esto quiero compartir un versículo en el libro de Números, capítulo 27, versículo 18. Dice, y Jehová dijo a Josué, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. En el versículo 23 dice la palabra, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, es indispensable para todo hijo de Dios entender que ha sido llamado por el Señor. No todos somos llamados para cumplir una tarea especial, pero debemos entender que para llevar una vida cristiana hemos sido todos llamados a vivir en el reino de Dios, a un reino de luz. Hemos salido del reino de tiniebla y Dios nos llamó al reino de su luz admirable. Ser parte del reino de Dios nos habla de un compromiso, nos habla justamente de esto, de vivir en obediencia y vivir en fe. Entonces, primera cosa es que Josué entendió, es que fue llamado por el Señor. ¿Has sido llamado por el Señor? ¿Dios ha golpeado tu corazón para servirle? ¿Dios te ha llamado para que seas parte de su familia? Sin duda que sí, hermanos. Segunda cosa que vemos, que él fue testigo de los juicios de Dios allí en Egipto. Aquellas terribles plagas que llegaron porque el faraón endurecía su corazón. Josué fue testigo de estas plagas. Cada una de estas plagas atentaron destruyendo aquellas entidades espirituales que eran los dioses que los egipcios tenían. Cada una de estas plagas desafió de un modo de destruir que solamente el único Dios sobre todos los dioses era el Señor, y que Dios era poderoso, y aquellos dioses egipcios quedaron avergonzados ante el poder de nuestro Dios. Qué maravilloso que es nuestro Dios, que Él es Dios sobre todos los dioses. Él observó la diferencia de aquellos que escuchaban la palabra de Dios por Moisés y la guardaban. Aquellos que guardaron la palabra fueron protegidos, no fueron avergonzados, fueron cuidados, fueron protegidos y recibieron salvación. Pero aquellos que endurecieron su corazón y rechazaron el mensaje de parte de Dios, aquellos fueron destruidos y no alcanzaron, no vieron la salvación del Señor, no conocieron la salvación de Dios. Otra cosa, que Moisés fue un buen líder y él fue fiel a Moisés. Es decir, él fue fiel, un buen servidor a este líder, a Moisés, quien Dios había llamado. Entonces, qué interesante es tener en cuenta que esto a Josué lo estaba preparando para ser un líder que estaría frente a toda una nación. Interesante entender que la forma de prepararse es estar al lado de los líderes. Qué importante es tener en cuenta, ¿no? Así Josué se iba preparando. ¿Se puede preparar una persona estando al lado de un líder? Claro que sí. Por eso yo les aconsejo por experiencia que nos acerquemos a nuestros líderes, que los imitemos, que imitemos su fe, que miremos y observemos su caminar y no nos alejemos, que estemos cerca de ellos porque ellos preparan nuestra vida y son usados como instrumentos de Dios para que nosotros nos podamos preparar para la tarea que el Señor pretende para cada uno de nosotros. También Josué, de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra, nos cuenta la palabra del Señor que solo Josué y Caleb demostraron plena confianza en Dios. Ellos tuvieron plena confianza en que Dios los ayudaría. Vieron los gigantes como vieron los otros 10. Vieron las dificultades, vieron aquellos gigantes,
pero ellos sabían, por sobre todo, Josué y Caleb pudieron ver que la mano del Todopoderoso era sobre ellos. Josué se preparaba, Josué se preparó mediante estrategias de Dios. Pregunto, ¿cree que Dios tiene estrategias para hacerte exitoso? ¿Cree que estas estrategias o las estrategias de Dios son suficientes para que alcances victoria en tu vida? En las áreas que nos encontremos haciendo una tarea para Dios o en lo secular, ¿crees que las estrategias de Dios, el consejo de Dios, es suficiente para bendecirte, prosperarte? Piensa en eso, hermano. Yo creo que sí. Josué tomó un curso de preparación de parte del Señor. Dios hoy nos da un curso y nos está preparando para el éxito. Por medio del consejo de Dios, de su enseñanza, nos prepara para que nosotros alcancemos victoria. Estrategia número 1 que Dios le enseña a Josué: ser valiente y fuerte, esforzado, fuerte y valiente. Nosotros debemos saber que cumpliendo el reto que tenemos que cumplir, aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, aquello que desarrollamos en nuestra vida particular, nos vamos a encontrar que hay cosas que nos van a resultar difíciles. Vamos a tratar con personas que no nos va a ser fácil. Vamos a encontrarnos con debilidades, vamos a enfrentar temores, vamos a enfrentar desafíos, momentos de alegría y momentos de tristeza. Vamos a sentir apoyo y a veces nos vamos a sentir solos. Pero una cosa importante, que sea la adversidad que nos desanime, no bajemos los brazos, no nos detengamos. El consejo de Dios frente a todas las cosas que podemos enfrentar es: esfuérzate y sé valiente. Primera estrategia para una gran tarea, para una tarea que Dios quería que terminara en éxito y en victoria en la vida de Josué: la preparación. El primer estudio, la primera estrategia: esfuérzate y sé valiente. Segunda estrategia: obediencia a Dios. Seamos obedientes al Señor en nuestra vida. Seamos obedientes a Dios en todo. Es decir, necesitamos ser fieles. A veces decimos, nosotros somos infieles, lo dice también la palabra de Dios, ¿no? Pero Dios permanece fiel. Llega el momento, hermanos, en que nosotros debemos demostrarnos que realmente somos fieles. Decimos, nos conformamos con aquel versículo como para de alguna manera alcanzar algo de parte del Señor, ¿no? Nosotros somos infieles y Él permanece fiel. Es verdad, pero seamos fieles porque Dios se merece que nosotros seamos fieles al Señor. Amén. Debemos tener una vida en cuanto a fidelidad, obediencia. Nos habla de una vida de honestidad. Siempre, de alguna manera, el vivir en desobediencia es un camino alternativo, es un camino más rápido, fácil, es un camino que siempre aparece la desobediencia. Siempre cuando de alguna manera nos encontramos en el momento de obedecer a Dios, pareciera que la desobediencia se cruza y es un camino alternativo. Atención, hermanos, prepárese para obedecerle al Señor. Piense, medite en su corazón. La obediencia es un camino rápido y alternativo, pero Dios me pide que sea honesto, que sea fiel, que sea íntegro, que pueda mostrar al Señor fidelidad y obediencia a su palabra, obediencia al consejo de Dios. No desafiemos al Señor, no tengamos duda a la hora de obedecer. Por eso el Señor nos habla de valentía y esfuerzo. Amén. Que podamos en toda cosa que nosotros debamos cumplir, para ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida debemos ser obedientes. La obediencia permite que nosotros podamos ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida, que podamos ver la fidelidad y el poder de Dios con nosotros. Piense, ¿cómo está demostrando, cómo se muestra obediente frente a los demás, en su hogar, en su trabajo? Piense cómo estamos obedeciendo al Señor. Tercer y última estrategia que el Señor le habla a Josué es leer
y estudiar el libro de la ley. Es decir, estudiar, escudriñar la palabra del Señor. Dedique tiempo, disponga parte de su vida, disponga tiempo a conocer las Escrituras. Tómese ese tiempo para estudiar la palabra de Dios, para meditar en ella, hermanos. Si está dispuesto al consejo de Dios, esto nos va a bendecir. Sabe, hermanos, a veces estamos tan dispuestos a escuchar y nos detenemos a escuchar tantos consejos. ¿Cuánto más no vamos a detenernos para escuchar el consejo de nuestro Dios? Reciba el consejo de Dios. Sea esforzado y valiente. Sea obediente ante toda situación. No piense mucho. Decídese y prepárese para obedecer. Y también tome un tiempo para leer la palabra del Señor. Josué puso esto en su corazón. Y esto a Josué lo hizo victorioso. Victorioso en esta gran tarea que él tenía. Eso de ceñirse la promesa y actuar, fueron estas cosas las que lo hicieron a este varón de Dios tener victoria y ser exitoso. Creo que estamos frente a un tiempo muy especial como iglesia, hermano. Creo que Dios nos está diciendo en este tiempo, prepárate. Yo oí en esta mañana la voz del Señor diciendo en mi corazón, prepárate. Y son de estas cosas. Puede haber muchas cosas que el Espíritu Santo pueda estar hablando de su vida. Pero sí le puedo transmitir, prepárese. Ya no más estar perdiendo tiempo en las estrategias del mundo, en las normas del mundo. Ya no más como pueblo de Dios enredado en los negocios del mundo que nos motiven a prepararnos o que no sea más nuestro motivo lo que el mundo imponga. Que nosotros podamos obedecer. Amén. Y esto como hijos de Dios, la obediencia y la fe nos traiga a nosotros victoria. Dios va a estar sorprendiéndonos, hermanos. La victoria de los hijos de Dios en la economía. Dios nos ha dado normas, estrategias para ser victoriosos en nuestra economía. Dios nos habla en su palabra de qué manera poder tener cuidado y bendición sobre nuestra economía. Dios nos habla de cómo tener un ministerio bendecido. Y una de las cosas, todos aquellos hermanos que piensan y se deciden servir al Señor, y quien quiere trabajar o prepararse para el ministerio, buena cosa quiere, pero debemos limpiarnos, santificarnos, purificarnos. Qué bueno que podamos tener victoria y prepararnos en la familia. ¿Cómo estás preparando a tus hijos? ¿Cómo estás preparando a tu familia? Qué importante es prepararnos en el hogar, ser un ejemplo de obediencia y de fe. Que nos escuchen hablar, que nos escuchan, qué ejemplo damos en nuestro actuar, ¿no? ¿Cuántas veces podemos hablar criticando a los líderes o hablando alguna cuestión sobre nuestro prójimo? ¿Sabe? No es forma de honrar a Dios en nuestro hogar. Honremos a Dios en nuestra vida laboral, honremos a Dios en nuestro ministerio, honremos a Dios en nuestros hogares, y eso demostrará de parte nuestra que nos estamos preparando. El Señor va a estar usando nuestra vida por medio de la obediencia y por medio de la fe. Amén. Dios te bendiga y una vez más, prepárate. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a que podamos orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, me uno con mi hermano, mi hermana, con aquel joven, adolescente, con aquel niño que juntos en familia, como una sola iglesia en esta hora, estamos unidos orando a ti, amado Dios. Sabemos que es un tiempo especial y creo que tu palabra, Señor, es la que nos anima y nos hace abrir los ojos de aquello, Señor, que está viendo. Pero tenemos que prepararnos. Señor, prepararnos para poder ver tu bendición. Gracias, Señor, porque cuando hablaste a la mujer samaritana, tú hablaste que los campos están listos para la mies. Señor, el pueblo, la gente, los discípulos,
no podían ver la mies, pero tú decías que los campos estaban listos. Después de aquella palabra, después de aquel consejo, Señor, ellos pudieron ver los campos listos y preparados para la mies. Señor, hay cosas que están destinadas para la iglesia. Hay cosas que, Señor, por medio de tu palabra nos estás preparando para algo que se viene, para algo que ya está delante nuestro y que quizás no nos ha sido revelado, Señor, a nuestros ojos no lo hemos podido ver, pero que por medio de tu palabra podamos entender y prepararnos, Señor, para trabajar siendo efectivos, para trabajar en obediencia y con fe. Ayúdanos, Señor, a entender que para tener éxito y victoria en nuestra vida, tu palabra es el manual de instrucciones, Señor. Y nos preparamos teniendo obediencia y fe. Señor, estas cosas, esta estrategia que hemos hablado, así como preparaste a Josué, Padre, que esta palabra nos sirva a nosotros para prepararnos, tener un corazón apto para recibir aquella promesa y aquella victoria. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos, Espíritu Santo. Sabemos que estás preparando nuestro corazón. Los desiertos, las dificultades, aquellos tiempos que estamos viviendo, Señor, nos está preparando para purificarnos, para limpiarnos. Señor, es un tiempo en que el Espíritu Santo nos ha permitido obedecerte. Tú estás purificando a tu pueblo. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos. Pedimos, Señor, por nuestro país. Pedimos por nuestros lugares, nuestras ciudades, pedimos por nuestros hogares, nuestra familia, por cada uno de nosotros, pedimos por los países, Señor amado, que están siendo afectados, allí tu mano de amor extendida, bendiciendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos decirte, heme aquí, con un corazón dispuesto a obedecer, Señor, a tener fe, Señor, y aceptar el reto, aceptar el desafío, aceptar, Señor, aquella tarea que pones delante. Que estemos dispuestos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.